el entorno digital ya es parte de los, especialmente de los más chicos, de los más jóvenes. Entonces, y vivimos inmersos en esto. Entonces, hay que comprender este entorno digital para saber adecuadamente manejarlo y no dejarse influenciar así nomás por ese tipo de contenidos. Ahora, bueno, joder, alguna jueza o juez podría, al menos por lo que veo acá, prohibirle a este hombre volver a agarrar un celular, sí, y nombrarle un curador, quizá, pero justamente ahí viene un tema muy importante, querido Fonchi, muy importante que estés aquí hoy en el programa, y justamente los medios han comenzado a hablar de esto, de la salud mental en la sociedad peruana. Mira el caso de este muchacho, de este hombre, ya mayor, Winston Manrique, que se dedica, haciendo un paralelo, ¿no? Que se dedica a acosar a conductoras de televisión, ¿no? Lo hizo con Juliana Oxenford, con Jessica Tapia en su momento, lo hizo con Melissa Pecheira, y lo estaba haciendo ahora último, ¿cómo se llama? Con Verónica Linares, y con otras más, con 2 o 3 más, ¿no? Entonces, y esta última, Verónica Linares, ya pues lo ha tenido que denunciar, a pesar que él simplemente dice, no, momentito, soy inimputable, acá está mi carnet de Conadis, no me puedes hacer nada. Y en efecto, ¿no? Es verdad, ¿no? Y viene ahí el tema, y te digo porque tú lo sabes, en su momento, en los 90s, viví una etapa muy difícil con mi hermano, que en paz descanse, que tenía problemas con las drogas y varias cosas, y bueno, antes, como mucha gente, teníamos pues la creencia que bueno, tiene un problema mental, a la miércoles no, lo llevas a una clínica psiquiátrica o lo tiras a la carrera, pero no es así, no es tan fácil como se cree. Cuando tú lo llevas a una entidad privada, igual que con una clínica para una dolencia, mientras des ingente cantidad de dinero, lo van a tener ahí. Si no, lo botan, simplemente. Y en el otro caso del Estado, ya sea de salud o del mismo Estado, tienes que tener mucha suerte para encontrar un cupo. Mucha suerte. Y si lo encuentras, y si lo logras, anda a ver el tipo de atención que te dan y cuánto tiempo te lo van a tener ahí. Lo van a tener, te lo tendrán pues 1, 2, 3, 4, 5 días, una semana a lo mucho, y de ahí lo sueltan, y además tiene que firmarte una autorización diciendo, bueno, que él acepta internarse. Si no lo van a poder ingresar, y le darán ambulatorio o alguna cosa, y mientras pues te lo endosas, y se lo endosas a la sociedad también, y se vuelve un peligro ambulante. Entonces, he ahí el tema, ¿no? Entonces, Verónica Linares lo que ha dicho justamente respecto a esto es que estamos a merced de mucha gente insana mental. Y acá tenemos el caso de este muchacho. Entonces, cuando yo veo a medios como los del Grupo El Comercio, ya que se dedican inicialmente a ensalzarlo, a reírse, a rebotar las estupideces que este señor hace, ¿no? O sea, si es que no era del entorno del grupo y te enteraste que existía o de lo que hizo, pues ahora como ves el diario para ver las noticias, política, etcétera, ahora ya te enteras, ahora sabes que existe, y si no vas a entrar a su medio social, a partir de ahí, ahora entras, o ahora sabes al menos su nombre, o al menos reconoces su rostro, sabes de qué tema se habla. Entonces, ese rebote, eso es muy nocivo, y el Grupo del Comercio en particular sabe lo que es bloquear a alguien. Lo sé, sabe lo que es bloquear a alguien. Cuando quieren bloquear a alguien, lo hacen. Cuando quieren bloquear un tema, lo hacen. Pero acá, porque saben que eso les puede traer más sintonía, más lectores, más suscriptores, bueno, joder, ¿no? Vamos ahí, vamos a levantar este asunto. Y luego, por supuesto, ¿cómo es posible? Mira lo que hizo. Cuando en realidad también ha sido parte de tu responsabilidad el levantarlo. Mira esta canción que hemos puesto al comienzo, que te he mostrado. Me encantaría saber tu comentario. Es una de varias que existen. Tiene casi 1 millón de putas visitas, Dios mío. 1 millón, ¿no? Ahora, no digo que este señor Macanaki sea el único caso. Hay muchos, debe haber muchos. Ni qué decir, si hablamos de Japón, China, etcétera, pues hay unos casos de los más extravagantes en Estados Unidos también, México,
qué sé yo, hay casos y casos, pero estamos hablando ahorita de nuestra realidad y lo que nos atañe. Yo no sé, y eso se lo preguntaron, fíjate, no sé, no encontré el material, creo que lo han retirado, en Buenos Días Perú, en Panamericana Televisión hace unos días, entrevistaron al abogado de Macanaki, que creo que eso lo ha puesto la gente de Inca Porn, me parece. Y ese señor le pregunta, la reportera, fíjate la pregunta que le hace, le dice, dígame, si usted, al abogado de Macanaki, es su abogado, si usted hubiera estado en ese restaurante y no lo hubiera conocido a Macanaki y hubiera visto y hubiera estado con sus hijos menores, ¿ah?, o familiares muy queridos, y hubiera visto que este hombre se baja los pantalones y se masturba o muestra su sexo en público ahí y arma un escándalo, ¿qué hubiera hecho? ¿Lo hubiera denunciado? Sí, dice el mismo abogado de Macanaki. Fíjate, entonces lo que me parece, siento que esto tiene que hacer entender a muchos padres de familia y tutores o hermanos mayores, tíos, en fin, amigos mayores inclusive, maestros, que tenemos que estar comprometidos en ayudar a razonar a nuestra infancia y a nuestros adolescentes, para que entiendan esta ingente y tan variopinta calidad de contenidos que hoy estamos recibiendo. Tú lo sabes, querido Fonchi, antes era muy diferente. Antes, bueno, los contenidos los recibías a través de los canales de televisión, que eran muy pocos. Y al comienzo solamente había el 4, el 5 y el 7, América, Panamericana y el canal del Estado. Luego ya empezó el 2 y el 9, o sea, Latina y ATV, y las radios, y los periódicos, punto. Y los libros, las revistas, ¿no? No había más información, ¿no? Entonces, es más, si querías ver hasta una porno, tenías pues que tener la revista del hermano, del papá o del amigo por ahí que te lo pasaba, digamos, de contrabando, y por ahí como que veías algo. Pero no, ahora es completamente abierto, entras, miras y te documentas, etcétera, etcétera, en una cantidad de información bastante variada. Y no solamente eso, sino que puedes crear también, lo cual es una gran ventaja. Ya quisiera haberla tenido hace muchos años. De hecho, somos pioneros en lo que es Internet, como lo sabe, del 96. Pero esto no había en los 80s, no había en los 70s, y hoy lo hay. Y eso transforma el mundo. Y mira, y justamente este tipo de personajillos pululan en el TikTok, un medio social de China, ya, que justamente es mucho más impermeable a la censura, o sea, permite más, es más permisivo, ¿ya? Y de ahí las situaciones que estamos apreciando. Así es, Sandro. Mira, el tema de las enfermedades mentales en la sociedad es muy fácil escudarse, como lo hace este personaje que ha estado acosando a estas conductoras de televisión, Winston Manrique. Con un carnet del CONADIS, y decir yo tengo cierta condición, no me pueden hacer nada. Yo creo que es muy fácil escudarse tras algo así, pero el problema de fondo yo no creo que sea ese, te lo digo como psicólogo. Desde ya yo siento que así como para portar un arma tú tienes que pasar por una serie de exámenes psicológicos, psiquiátricos, análisis mentales de cómo está tu psique, un micrófono puede tener el mismo efecto o más grave que un arma, y por lo tanto deberíamos también desarrollar ciertos filtros muy objetivos para no chocar con la libertad de expresión. Yo creo que el problema va más por un tema de cultura, Sandro. Y ahí yo siento que tenemos la batalla perdida, si no la guerra. No sé si tú te acordarás, pero hace varios años me di el tiempo y encontré el espacio en el programa que tú diriges para leer un manifiesto
escrito por Gilles Lipovetsky. Este hombre es un filósofo y sociólogo francés, además de escritor, un hombre sumamente lúcido en su manera de escribir. Él tiene un libro que a mí me gusta mucho llamado La Era del Vacío, y que me hizo recordar mucho este otro libro de Mario Vargas Llosa, ¿no?, que es La civilización del espectáculo, donde también habla de la cultura, no solamente del Perú, sino del mundo, y qué está sucediendo. Gilles Lipovetsky escribe un manifiesto contra la juventud que quisiera una vez más compartir con los escuchas. Adelante, adelante. Con las personas que nos siguen, porque creo que expresa un poco lo que estamos hablando. Y dice así, tengamos en cuenta, por cierto, que Gilles Lipovetsky estuvo a cargo del Ministerio de Cultura de Francia. Imagínate el personaje que debería uno ser para dirigir en un país como Francia toda la cultura de todo un país, ¿no? Él escribió esto en el año 2013 y dice así: un nuevo fantasma recorre el mundo, sin encontrar obstáculo a su paso, agiganta su futuro y sus aterradoras alas oscurecen nuestro tiempo y su futuro. Es el fantasma de la estupidez. Enorme en su presencia y en el vacío que convoca, su rostro poliformo se hace lenguas de lo estéril y de su inocuo corazón parte el mensaje letal que corrompe y paraliza, la obligación de ser por siempre jóvenes. Convertido en ley, el viejo mito arrasa las conciencias y debilita el alma. Concede impunidad por la apariencia, enaltece la cobardía y la ignorancia, niega el cuerpo y la belleza, prohíbe la muerte. Contra la naturaleza promueve el sentimiento de culpa por vivir, ese pecado que es saber. Este engaño ha penetrado ya hasta las mismas raíces del cuerpo social y ha llevado a este estado final de estupidez extrema en el que nos vemos obligados a subsistir. Por ello, invocamos al viejo y olvidado espíritu de su resistencia. Número 1. Contra el síndrome juvenilista que infecta en la sociedad occidental y prestigia al sector más inútil, ignorante, vacío y conservador de sí mismo, los jóvenes. 2. Contra los jóvenes que en general en nuestro tiempo, por su actitud cobarde y llorona, su falta de imaginación y generosidad, su pasividad en las propuestas de futuro, su ovejuna conversión en masas consumistas, disciplinadas y acríticas. 3. Contra los estudiantes, ceporros hibernados en las cárceles de las aulas que aceptan todas las vejaciones del sistema con el único objetivo de ganar algún dinero del día de mañana. 4. Contra los dóciles lameculos que creen que su juventud es un estado de gracia que les concede el don de la impunidad. 5. Contra los artistas jóvenes, metástasis funesta, copiones descerebrados, satisfechos en sus ridículas aportaciones que todavía confían que el arte sea un mercado. Contra la música juvenil, contra la industria, los músicos, los grupos de tarados, se les acaba el vacilón, hasta los niños se están aburriendo de vosotros. 7. Contra las discotecas, catedrales histéricas donde el alma se disuelve en blando infierno, bebedores de refresco, manchitas de impotentes. 8. Contra la moda juvenil y su obsesión por las marcas, jerarquía espúrea, clasismo de calcetín, que es escuela de racismo, ligereza de opiniones y desprecio por el otro. Contra los jóvenes desempleados, auténticas marmotas en posición sodomizable, sacos repletos de autoestima que no se inventan nada, ni se van de casa ni emigran, ni siquiera se disuelven en el aire, solo dejan de llorar mientras están bebiendo. 10. Contra la industria completa del juvenilismo con sus pontingues falsarios, sus modelos desfasados, su mensaje enfermo y mentiroso.
11, contra los que se obsesionan con el cuidado del cuerpo, los que pedaleando al infinito en un palmo de terreno disminuyen su grasa y su cerebro, condenados al fin a complejadas bestias a trotar y trotar hacia la muerte. 12, contra los que se cambian de cara, los rejuvenecidos. No nos engañan, sabemos que son realmente jóvenes a pesar de la máscara. Y finalmente contra la estupidez general, que emerge, fluye, vuela y amenaza con ahogar con lo que de humano queda en esta nueva arquitectura de la nada. Kirst Lipovetsky escribe esto acusando a la juventud y esta posición realmente pasiva frente al abismo al que nos estamos acercando. Yo siento que el tema de la cultura, Sandro, es como un agujero negro que va absorbiéndolo todo y va a ser muy difícil escapar de él. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad, o alguno de los chicos del panel, de conocer a este otro sujeto llamado, que se hace llamar Faraón Love Shady. No. Este es un arequipeño, lamentablemente arequipeño, que tuve la oportunidad de conocerlo en persona cuando aún no era nadie. Dios, ya. Es un sujeto realmente vomitivo, ¿no? Que actualmente se encuentra haciendo gira por Venezuela, Colombia, México, representando la más clara pobreza de la humanidad, y tiene un éxito enorme. ¿Tú lo conociste personalmente? ¿Perdón? ¿Tú lo conociste personalmente? Sí, porque mira, tengo un sobrino que ahora ya es un adolescente, es un joven, que durante una época se le dio por generar música electrónica. Ya. Y conoció a Faraón Love Shady y Faraón le compró por 20 soles, 30 soles, varias pistas de música a las cuales le puso letra. Ya. Y él visitaba la casa en donde vive mi sobrino, y yo me lo he cruzado varias veces, y alguna vez cuando supe quién era me senté a conversar con él, y realmente lo triste es que no puedes conversar con una persona así porque vive absolutamente enajenada de la realidad. ¿De qué hablaba él? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te decía? Él decía que era el próximo Elvis Presley peruano, ¿no? Que él iba a poner el nombre del Perú en lo más alto del planeta Tierra. Y yo estaba hablando con una persona que con las justas sabía hablar castellano, con el cabello pintado de 1000 colores. Si tú ahorita lo googleas, vas a ver. Sí, estamos viéndolo en ese momento. Y realmente es un personaje del cual yo quise, por mi sobrino, rescatar algo positivo y no pude, ¿no? Felizmente, bueno, Él es, ¿verdad? El que tenemos en pantalla. Se alejó y nunca más tuvo nada que ver con él, ¿no? Sandro, por desgracia. Tiene canciones. Es el que tenemos en pantalla, Fonchi, ¿verdad? ¿Perdón? Es el que tenemos en pantalla, ¿lo estás viendo? No lo veo. Sandro, por desgracia sí es. No veo ninguna fotografía o imagen. Caramba, bueno. Pero no te preocupes. El hecho es de que, ¿qué está sucediendo, Sandro? Marco Aurelio Negri nos lo advirtió. Estamos entrando a un ritmo cada vez más acelerado de destrucción de la cultura per se, en cuanto a cuestiones que nos hacían mejores, ¿no? Mira, Faraón Love Shady tiene una canción que se llama Panocha, refiriéndose a la vulva femenina. Tiene una canción que se llama Oh Me Vengo. ¿no? Sí, justamente, sí la recuerdo. Se hizo muy conocido con esta música, e igual, si tú ves sus redes, está visitado por miles o millones de personas actualmente, no lo sé. El hecho es de que este tipo de personajes, que yo me atrevería a esbozar una teoría, ¿no? Yo creo que esto empezó, no sé si sea justo o no con lo que voy a decir, yo creo que esto empezó con Esto es Guerra y Combate.
en donde nos mostraban chicos descerebrados con un cuerpo espectacular, chicas descerebradas con un cuerpo espectacular, unas tetas increíbles, un poto espectacular, pero que se dedicaban a hacer juegos como poner un perno, ¿no? O saltar ciertos obstáculos, pero no había más. Y fue uno de los programas, uno de los programas, creo que siguen dándolo, con mayor rating en el Perú. Entonces, estamos en una vorágine en la que nos absorbe este agujero negro que nos lleva a la nada, al vacío, ¿no? Cada vez encontramos menos música decente, con letra interesante. No digo que hayan grupos y artistas que expresen arte que valga la pena, pero lamentablemente no se les escucha, no tienen un espacio, no son comerciales, no venden. Es que tú lo ves, Fonchi, a este hombre alias Faraón Love Shady, como un ganador, pues, ¿no? Porque mira, yo lo aprecio en ese video que sale pues con todo un harem de mujeres muy, muy guapas y jóvenes, y caramba, qué hombre no quisiera tenerlas a todas ellas a su disposición, ¿no? Y él las tiene ahí, al menos en el video, y eso es lo que está transmitiendo. Miren, hacer esto me implica el éxito, ¿no? El triunfo. Tal cual. Y ese es el mensaje que le damos a los chicos jóvenes. O sea, oye, si tú tienes plata para pagarle a 5 prostitutas que se paren contigo a hacer un video o que funjan de ser enamoradas tuyas, ¿no? Vas a llenarte de éxito. Y hay mucha gente que lo hace y de verdad generan seguidores, se generan toda una ola de personas que siguen cada comentario, por más absurdo y vacío que sea. No puedo generalizarlo, pero ya desde el 2013 Lipovetsky nos decía a todo el planeta, porque no le hablaba solo a Francia, que tenemos que hacer algo, ¿no? Y los llamados a hacer algo son los jóvenes. Pero ¿qué sucede? En este momento tenemos a una SUNEDU prácticamente castrada, amordazada por nuestro Congreso, en donde genera más casas de estudio, por ponerle un nombre de casa de estudio, en donde salen pseudo profesionales a hacer lo que sea con tal de ganar dinero, y por eso el país se está yendo donde se está yendo. Y no hay nada que podamos hacer. Las marchas, ¿no? Que otrora, como en mayo del 68, eran dirigidas por intelectuales, por gente que realmente deseaba un cambio real. Hoy en día, la mayoría de jóvenes que van son para vacilarse, para tirarle piedra a los tombos, para mostrar alguna cicatriz, saber qué es el gas lacrimógeno. Pero si tú te das cuenta quiénes son realmente las personas que están luchando por conciencia, lamentablemente son pocas, ¿no? Y creo que esto es algo que cada día va a empeorar más. Entonces, lo sucedido con este personaje, que habla tan suelto de huesos de una violación en manada, es una raya más al tigre, y sigue lloviendo sobre mojado, porque aparecerán 20, 30, 50 personas más con este tipo de características o perfil psicológico, y habrá gente que lo seguirá, ¿no? Y eso es lo preocupante. Muy bien. Jorgito Carvajal, que está acá. Hola, Fonchi, ¿qué tal? No sabes la suerte que has tenido, porque Sandro me generó una migraña colocándome la canción de Macanaki. Pero, a ver, comparto en realidad todo lo que has dicho con esto último. Hay algo que yo quería decir hace un buen rato, no pude, pero creo que también es el momento. Opino que la libertad de expresión es algo muy valioso, que es algo que se tiene que cuidar, que el Internet lo ha traído, lo democratizó, como justamente lo dices. Lastimosamente esa democratización sí contrae muchas cosas. Todo el mundo tiene derecho a hablar y no necesariamente todas las personas tienen algo bueno que decir. Pero siempre, como que dice, hay un dualismo entre las cosas. Así como hay gente que va a salir a hacer ese tipo de menciones, ese tipo de actos, y que va también a arrastrar a mucha gente, sí pienso que tiene que haber una segunda postura desde otro lado, que también combata
este tipo de, llamémosle, nueva ideología del absurdo, si se quiere llamar de alguna forma incluso, porque lastimosamente, y un poco sí comparto también lo que dice Sandro cuando dice que medios como El Comercio, para lucrar, sacan ese tipo de contenidos, lo hacen mucho más visibles, pues son los medios también tradicionales quienes también deberían empezar, pienso yo, a proteger la cultura que se está perdiendo. Porque, y es que efectivamente lo que mencionas, ¿no? Desde el punto de qué tipo de música va a escucharlas, o qué tipo de música escuchan las personas, qué cosas es lo que comprenden, cómo la tecnología lastimosamente nos está destrozando, o sea, nos está haciendo avanzar, pero al mismo tiempo nos empieza a destrozar. Cada vez procesamos menos cantidad de información que antes y nos estamos acostumbrando, porque incluso los mismos medios de comunicación, los mismos medios tecnológicos en la actualidad están dando pasos más grandes. A mí me preocupa qué va a ser la educación. Bueno, me da curiosidad y en verdad me da felicidad saber cómo va a ser la educación de acá en unos 10 años, ahora que la inteligencia artificial está entrando con cada vez más fuerza. Pero eso también va a golpear muy fuertemente a la cultura y puede golpear muy fuertemente también a la razón y a la lógica de la persona. Y en una sociedad, en un país como el nuestro, donde cosas tan importantes como puede ser la ética, la moral, la lógica, la filosofía, la apreciación por el arte y cosas por el estilo, que se están dejando mucho de lado y que ayudan a construir a la persona también, va a terminar pasando una factura muy grande, ¿no? En este caso, y con lo que pasa con Macanaki, lo que justamente mencionas con Faraón Love Shady y muchos otros, lastimosamente pienso yo que solamente están reflejando las cosas que efectivamente están en las calles, pero que no hay alguien que salga y hable de eso, que hable la problemática, porque yo pienso que la cosa no es hablar de ellos, sino la cosa es ver la problemática, exponer esa problemática, ¿no? Y quizás no llegar a ser lo posmodernista de solamente colocar el problema ahí, sino tratar de encontrar a alguien, a un especialista, a alguien que pueda también desarrollar todo, ¿no? Hay una cuando nace la posmodernidad, ¿no? Este movimiento, justamente decían que la modernidad como tal había fracasado. O sea, se nos prometió el fin de las guerras, se nos prometió el fin del hambre, el fin de las enfermedades, y lo que estábamos viviendo no era nada de eso. Las guerras continuaron, el hambre continuó, la educación no mejoró, en muchos casos se empeoró, y ahora estamos deambulando en un laberinto, no sé si decir de relativismo moral, porque vemos cosas que se festejan por un lado, pero esos mismos comportamientos ya la sociedad, al tenerlas normalizadas dentro de ellos, no pueden cancelarlas, sino comulgan con ellos y regreso a este punto. No hay algo que haga frente a todo esto, y lastimosamente nuestro Ministerio de Cultura pues está mucho más abandonado que una iglesia en fin de año. De hecho, cuando mencionas que debería de los medios tradicionales hacer o no hacer determinadas cosas, lo veo tan lejano, porque esta es una problemática que viene desde hace muchos años. Ya lo mencionó Fonchi desde el 2013, más todavía, más. Sí. Siempre recuerdo, y Fonchi lo debe recordar muy bien, cuando estábamos en Radio Inca y hacíamos el programa La Madrugada, ya apreciábamos ciertas cosas, porque también estábamos dentro en aquellos tiempos éramos también el grupo de jóvenes. No, claro, pero yo estoy colocando los medios tradicionales, bueno, me explico un poco mejor, ¿no? O sea, los medios tradicionales como, o sea, imagen de algo, o sea, puede ser cualquier otra cosa, porque el problema este problema está naciendo mucho en redes, porque las redes, es el internet quien está ayudando a que todo eso prolifere, y son en las redes donde deberían empezar a aparecer, y es que también hay gente que combate este tipo de contenidos, pero lastimosamente no hay mucho apoyo, y a la gente les deja de interesar. El apoyo, ¿no? Entonces, yo siempre dije, no confío en lo absoluto en la mediática tradicional, en el sentido de querer hacer realmente una mejora social,
cuando hacen esas campañas hablando al respecto, para mí son meras campañas que simplemente las hacen por cumplir, pero en realidad hay una agenda paralela. De hecho, la famosa agenda SETI. Claro, hasta incluso pues ha sido hasta comprobado, ¿no? En aquella época ya a nivel, digamos, político, cuando salieron los Vladivideos, obviamente pasaron también ahí los medios y el dinero que recibían, que no lo recibían simplemente por sacarle notas a determinados políticos, recibían dinero por el contenido de la programación, de programas de entretenimiento. Ajá. Y cómo debían de estar enfocados estos para dirigirse a un público y generar un público idiota, así de simple, idiota, que no piense, que no razone, que no analice lo que está viendo. Lo veíamos en la radio cuando llamaban y nosotros de alguna u otra manera exigíamos en buena gana a la gente que participaba a que razone y que explique el porqué de sus opiniones de una manera lúdica y entretenida, porque estábamos como en una fiesta, digámoslo así, ¿no? Entretenimiento, que era el programa. Pero nos íbamos hacia ese punto porque ya nos damos cuenta que la gente llamaba o expresaba una opinión o pasaba algo, repetía lo que había escuchado, a veces ni siquiera sabía por qué lo hacía, entonces tratábamos de que lo piensen. Igual los chicos que entraban al programa y formaban parte del elenco se formaban bajo esa perspectiva como comunicadores, ¿no? De razonar y analizar lo que estaban diciendo y la responsabilidad que tenían al estar frente a un micrófono. Yo creo, sí, y eso desde ese tiempo fue variando, fue cambiando y lo veíamos, éramos testigos de cómo esa mediática que teníamos, que no era perfecta, pero al menos funcionaba hasta cierto punto, se iba degradando poco a poco. La televisión, la radio, la prensa escrita, ni qué decir, ¿no? Todo estaba degradándose a un punto en el cual ya no se ha podido salir de ahí, porque de pronto estos mismos medios además descubrieron que esa era la manera de mantenerse, de poder seguir facturando, de poder seguir adelante, ¿no? Porque ya generaste un público con esos gustos. Entonces la idea es generar un público con otros gustos, lo cual tomaría años nuevamente para hacer, y hay muy pocos a los que no les importa hacerlo, ¿no? Los medios de comunicación se dirigen a lo inmediato, a lo que les rinda, a lo que les convenga, y no lo van a hacer. Entonces, efectivamente, como dice Jorge, en las redes hay grupos que tratan de combatir esto y tienen su público, un público que los sigue, ¿no? Y por ahí, con mucho esfuerzo, capaz generan un público nuevo, de chicos que de pronto les llama la atención, ¿no? Porque lo positivo, digamos, de la internet, de las redes, es de que te da la libertad de crear, y por ahí que puedes proponer cosas interesantes que quizás la media tradicional no te iba a aceptar, no te iba a poder, no te iba a recibir siquiera, ¿no? Ya, y se puede hacer por ese lado. Pero sí es duro, es difícil. Fonchi, dijiste algo como que la batalla o la guerra quizás está perdida. Sí, pues, lamentablemente estamos luchando contra un sistema que se ha impuesto ya desde hace muchísimos años, con una familia ausente, que también lo conversábamos la semana pasada acá en el programa, de la ausencia de ese verdadero sentido de familia, ¿no? De chicos que las redes se convierten en su familia, sus amigos se convierten en su familia, su entorno se convierte en su familia, y repiten y siguen ese patrón, y vemos gente violenta, vemos gente con muchos traumas, con muchos problemas emocionales. Las instituciones sociales están fracasadas. Estamos casi viviendo en una casi anarquía, donde ya no tienes confianza en las leyes, en quién te dirige. O sea, ahorita, por ejemplo, pero yo siento como que seguimos sin presidente, ¿no? O sea, no sé qué cosa hay, no sé cómo estamos andando, no sé cómo ese país sigue adelante, ¿no? Bueno, algo que quería comentar acerca de lo que estábamos hablando. ¿Qué quieres comentar? Es que me parece muy interesante el caso de las redes sociales, porque es el boom de las redes sociales. Creo que viene del mismo tema de que los medios tradicionales han sido, por así decirlo, han sido controlados, porque es la realidad, mediante
las altas cabezas, ¿no?, de los medios tradicionales, y ahí es donde nace también la gente que en redes sociales, como no hay nadie detrás, suben lo que sea o pueden hablar abiertamente. Y hay casos donde eso también ha sido positivo, porque nacen personas que tienen una buena comunicación, un buen mensaje, hablando de temas más centrados, como política, como diversos temas de deportes también quizás, pero también da pie a que nazcan personajes como los que ahorita se están haciendo famosos, que es como el caso que acabamos de ver, ¿no? Muy bien, vamos, Ponchi. Bueno, la verdad es que es un poco depresivo el tener que darnos cuenta que estamos frente a una maquinaria que busca, creo, garantizar la ignorancia, destruir la cultura que por tanto tiempo nos hizo tan famosos, que nos llevó a tener uno de los imperios más importantes en la historia, haber logrado cosas de ingeniería que en su momento eran inverosímiles, de pensar de que en esa época ya podían dominar los incas y todo esto. Yo siento que la occidentalización, medio de tanto la televisión, el cine y ahora las redes sociales, persigue lo mismo que en los años 60 se señaló como estrategia del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos empezó a generar, según algunas teorías, la facilidad para que ingresen drogas, primero para que el sector de negros en los Estados Unidos se autodestruyera, pero se les escapó de las manos esa estrategia, porque terminaron siendo los blancos quienes también consumían tanto o más que las mismas personas de color en los Estados Unidos. Aquí no tenemos ese problema tan grave, pero me parece aún más grave y más eficiente el tener programas televisivos que nos bombardean todo el día con un contenido que no aporta, que no te hace crecer, que no te suma, ¿no? Pero hay por ahí ciertas cosas que me generan algún tipo de fe en el futuro. Por ejemplo, mis hijos y muchos chicos de la edad de mis hijos, hablamos de chicos de 15 a 20 años, ya no tienen televisores en su casa, en su cuarto, perdón. No los tienen, no les gusta ver la televisión. ¿Por qué? Porque las redes se han vuelto el vehículo más rápido y mucho más atractivo para llenar sus cabezas, ¿no? Algunos de ellos, muy pocos, me atrevería a decir, han reemplazado la televisión con libros, son muy pocos lamentablemente, pero la gran mayoría acude a la internet y a las redes sociales. Y lo más grave, Sandro, no sé si tú lo habrás visto, es que vayas a un mercado, a un supermercado, en los paraderos, en las tiendas, si hay una mamá con un niño que empieza a molestar, ¿qué hace la mamá? Le da el celular. Así es. ¿No? Y definitivamente hay contenido para niños, pero el niño se va a encontrar con mucha más información que solo contenido para niños. Y puede estar viendo cosas que ni la mamá ni el papá le da el celular como para salir del bulto, pues, ¿no? Tal cual. Entonces, esas cosas debe preocuparnos. Y yo quiero cerrar mi intervención, Sandro, invitando una vez más, porque ya lo he dicho antes en este programa, debemos invitar a los padres a preocuparse un poco más por el contenido de lo que entra en la cabeza de sus hijos.
Así como muchos papás nos preocupamos porque nuestros hijos coman alimentos de buena calidad, también debemos preocuparnos de qué cosas están escuchando, qué cosas están viendo, porque eso también entra al cuerpo y también genera enfermedades. Y eso es algo que yo siento que los padres no son tan conscientes hoy día. No puedo generalizarlo, pero lamentablemente, como hay tantas madres adolescentes en la actualidad, más que antes, yo creo que para ellos es mucho más fácil darle el celular con YouTube para que los niños se emboben viendo este contenido, pero como reitero, pueden entrar muchas más cosas, aparecer muchas más cosas en el celular y el niño sigue consumiéndolas sin que los padres sepan. Así que mi invitación, una vez más, a los padres de familia que nos siguen, nos escuchan, para que se preocupen por acompañar a sus hijos en saber qué es lo que están viendo, qué es lo que están escuchando y qué entienden ellos por lo que consumen en las redes. Eso es muy importante y eso creo que sería una de las pocas cosas que podría ayudarnos a tener una generación o generaciones futuras menos dañadas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Fonchi, por habernos acompañado en este programa. Hoy Día del Trabajo, feliz día también, por cierto. Muchas gracias por todo tu apoyo, no solamente acá en el programa, sino de manera general, muy reconocido tanto en lo personal y a nombre de Solo Frecuencia Primera y de todo el equipo. Te pueden ubicar a Alfonso Díaz Clat, ¿cómo es el correo de Gmail? adiasclat@gmail.com. adiasclat@gmail.com. Muchísimas gracias, querido Fonchi, y hasta muy pronto. Como siempre, Sandro, agradecerte a ti la invitación, un saludo muy especial a Ana Rosa, a Jorge y al panel de chicos jóvenes que están siguiendo tus pasos, que se están sumando a tu sueño y que creo están entrando a una escuela que los va a llevar a crecer mucho en lo profesional y en lo personal. Gracias a todas las personas que nos siguen y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima.